Nehemías capítulo 3 y vamos a ver los versos 13 y 14. Vamos a ver la siguiente puerta. Como viste en el videoclip, la puerta que vimos hace 3 semanas fue la puerta del valle, y eso fue una breve recapitulación acerca de por qué Dios nos permite pasar por esta puerta del valle. Esta puerta del valle habla de una jornada de humillación, una jornada de lágrimas, de sufrimiento, de dolor, donde vimos que lo que Dios quiere es no que sufras, no que pases por situaciones difíciles por pasarlas, sino lo que Dios quiere es que vuelvas una vez más a conocer quién es Dios y su fidelidad, como oías en el videoclip. El título de la prédica de esta mañana está ahí: entre oscuridad, mentiras, pérdidas y desperdicio. ¿Qué es la siguiente puerta? ¿La del basurero o la del muladar? Lo leemos estos dos versículos y oramos para que sea Dios quien hable a nuestros corazones en esta mañana una vez más. Dice así Nehemías capítulo 3 versículo 13: la puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Zanoa, y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Verso 14: Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet-Akerem, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por permitirnos venir una vez más a tu palabra. Háblanos a través de ella, que sea una vez más útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que todos los que estamos aquí, Señor, estemos enteramente preparados, capacitados, habilitados para toda buena obra. Esas buenas obras de las cuales ya has dispuesto que anduviésemos en ellas, Señor. Háblanos y haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Así es que déjame hacerte una breve recapitulación, no de hace 3 semanas, sino hemos estado estudiando ya por par de semanas este maravilloso libro del Antiguo Testamento. De hecho, es el primer libro que estamos estudiando como iglesia del Antiguo Testamento, y es el libro de Nehemías. Y mi pastor ha hecho mucho énfasis sobre el por qué este libro, sobre la necesidad de salir como iglesia y llevar afuera de estas 4 paredes el evangelio, la vida de Cristo, una vida cristiana fuera de 4 paredes, fuera de una reunión de cada 8 días. Y hemos visto en 3 capítulos, y en lo que vamos de 3 capítulos en este libro, cómo Dios levanta personas que no tienen ni siquiera la menor idea, y en ese momento no tienen los recursos para llevar a cabo la obra que Dios ya tiene. Y hemos visto cómo Dios ha estado hablándonos a nuestros corazones acerca de que Dios escoge a personas que para el mundo no están capacitadas para llevar a cabo una aventura, o que podríamos llamarle también trabajo, de una manera como lo estamos viendo a través de Nehemías. Y Nehemías representa no solamente la iglesia, sino nos representa a cada uno de nosotros como creyentes. Y hemos estado llegando a esta parte del capítulo 3, ya donde ya están reconstruyendo, y lo primero que se pusieron a reconstruir fueron las puertas. Y ya pasamos, ¿alguien se recuerda cuál fue la primera puerta? Pero sin ver sus notas. La de las ovejas, exactamente, Maribel. La puerta de las ovejas. Si te recuerdas, esta puerta nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo, por el cual ahora dijera el autor del libro de Hebreos, el cual
abrió la puerta para que tú y yo podamos tener acceso delante de Dios ahora, sin tener un intermediario como en el Antiguo Testamento necesitaban. ¿Alguien se recuerda cuál fue la segunda puerta que vimos? ¿La del qué? La del pescado, exactamente. Y esta segunda puerta habla acerca del ir y compartir estas buenas nuevas, de salir de nuestra comodidad, como pudimos tener el privilegio las 2 semanas pasadas. ¿Te acuerdas? Rodrigo nos hablaba hace un par de minutos atrás que tuvimos el privilegio de poder salir a orar por esta comunidad de Crystal Lake. Y la semana pasada pudimos celebrar, servirles de alguna manera a través de nuestro festival. ¿Alguien se recuerda cuál fue la tercera puerta que vimos? La puerta vieja, ¿se acuerdan? No es la puerta negra, esa es otra. Y esa está, dicen que cerrada y con 3 candados y remachada, ¿no? Pero no es esa. Esta es la puerta vieja. ¿Alguien se recuerda de qué habla esta puerta vieja? Habla acerca de volver. ¿Te recuerdas? Nuestro pastor nos hablaba acerca de que esta puerta representaba el regresar a nuestras primeras obras, a las primeras sendas, a ese primer amor, volver a los fundamentos, a los rudimentos del cristianismo, volver a las bases, volver a lo principal, la oración, la meditación en la palabra, el congregarnos. La siguiente puerta, ¿alguien se recuerda cuál fue? La del valle, exactamente, que es la que vimos hace 3 semanas. Y esta puerta hablaba de una jornada de humillación, como lo decía al principio. Habla de una jornada en donde Dios quiere tratar contigo y conmigo. Y de hecho vimos hasta Ezequiel, capítulo, te digo ahorita, 37, versos del 1 al 14, donde vimos que Dios te lleva a momentos o jornadas en tu vida como creyente en donde hace que pierdas toda esperanza, que lo pierdas todo y estés como este valle en donde lleva Dios a Ezequiel, donde hay solamente huesos secos. Pero no es para que vieras su poder, no es para que vieras que Dios tiene la vida y puede hacer un milagro sobrenatural, no, sino algo que le dice a Ezequiel Dios 3 veces en estos 14 versículos de Ezequiel 37 es lo siguiente: para que sepas quién es Dios. Así es que esta puerta del valle representa ese momento en donde Dios te lleva a una humillación y te humilla para que recuerdes o aprendas quién es Dios. Ahora, la puerta del basurero lo traducen de una manera muy bonita aquí en Nueva Versión Internacional. De hecho, también Reina Valera lo pone de una manera hasta que suena agradable, ¿no? Muladar. Pero en realidad esta puerta habla, y esta palabra, muladar o basurero, si estás tomando tus notas, en hebreo, esta palabra significa montón de desperdicio o suciedad. Es un montón de desperdicio o suciedad. Es el montón de desperdicio o suciedad. Así es que yo creo que esta puerta es un poquito más olorosa que la puerta misma del pescado. Aunque la del pescado es un poquito, entre comillas, más tolerante, gracias. El olor que el de esta puerta era donde salía, ahora sí que literalmente, toda la basura. Toda la basura. De todos, animales y personas. Así es que era un lugar que no era muy agradable, no era un lugar como que muy romántico para tener una cita, ¿no? No le decías tú a tu chica, te espero ahí en la puerta del basurero. ¿Te imaginas? Con ese olor, pues ¿quién va a querer conquistar a una persona así, no? Qué desagradable. Tampoco era un lugar donde se hacían negocios. O sea, ¿te imaginas? No, más bien, no te imagines cómo olía ese lugar.
porque vas a querer correr, ir al baño y no queremos eso. Pero este es un lugar en donde no había poquita basura o poquitos desperdicios, era en cantidad. Tienes que tener en mente que era donde era todo el desecho de toda la ciudad y de los animales también. Así es que era un lugar no agradable en todo el sentido de la palabra, pero había que restaurar esta puerta también. Era importante sacar la basura. Te pregunto a ti, ¿tú sacas la basura en tu casa? ¿O la coleccionas? De hecho, hay gente que está teniendo problemas con eso. Tú ves programas en Discovery que hay gente que acumula y acumula basura y eso no es normal. Espero que no tengamos ningún caso aquí, ¿verdad? En Iglesia Oasis de eso, que estén acumulando y acumulando basura. Porque sería desagradable. Eso no es higiénico. Y creo que tampoco a nadie nos gusta sacar la basura porque huele feo. Porque a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha llegado a pasar que a veces sacas la basura y a la mitad del camino, ¿qué crees? Se rompe la bolsa y, oh no, hay que recoger todo eso y no es nada agradable, no es nada bonito. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto en mi vida? Basura, sí, la sacamos diario o cada 3 días, no sé cuántas veces saques tú la basura. Déjame empezar a contextualizar esto. Recuerda que estas 3 puertas, que es la del valle, la del basurero y la de la fuente, son 3 puertas que están muy seguidas. De hecho, ayer leía que entre la puerta del basurero y la puerta de la fuente solamente hay medio kilómetro, así es que no hay mucha distancia. Y otro dato curioso fue que en estas 3 puertas estaba leyendo que es la parte en donde la ciudad era más vulnerable para ser atacada. Tú dirás, bueno, ya no vivimos en esa ciudad, exactamente, pero recuerda que algo que aprendimos en estas puertas que dijo mi pastor muy al principio fue que cada una de estas puertas representa una jornada del creyente. Y curiosamente, estas 3 puertas hablan de una gran vulnerabilidad en tu vida y en mi vida como creyente. La del valle, constantemente estamos siendo tentados todos los días ¿a qué? A que el mundo, el enemigo y tu yo nos están diciendo, ya no hay esperanza. ¿De qué sirve? Mira, cada vez está peor. La puerta del basurero, que la vamos a ver, representa esta situación en donde pecamos y el pecado nos está gritando y nos está diciendo, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la reunión? ¿Para eso quieres? Mira, estás peor que tu vecino, estás peor que el compañero de trabajo. Y la puerta de la fuente también es ese ataque. La fuente es el agua, representa la palabra de Dios. Y está siendo constantemente atacada la veracidad de la palabra sobre ¿por qué voy a creer en algo que escribieron los hombres? ¿Qué tal si lo escribieron y lo están manipulando? ¿Y qué tal si simplemente es un cuento? ¿Y qué tal si no existe? Y son áreas en donde todos los días tú y yo como creyentes estamos siendo atacados. En la cuestión de la esperanza, en la cuestión de mi identidad y en la cuestión de la veracidad de la palabra, en la fe. En la esperanza, en mi identidad y en la fe. Y haciendo mis notas, se me hacía a mí curioso que Pastor Alex, la mayoría de las veces que yo he oído cuando él da una anécdota sobre todo de su familia, o es una anécdota bonito, agradable, que te inspira, o es una anécdota que, no sé, te derrite el corazón y dices, oh, wow, sobre todo esta historia que él ha platicado, ¿no? De ese día que
se enteró que su papá estaba en el hospital y que había que sacar cierta cantidad de dinero, y dices, son historias que te tocan el corazón. Pero también he oído historias, ¿no?, de nuestro hermano Rodrigo acerca de cómo Dios le ha hablado, y a veces con sus chiquitos, ¿no?, o sobre todo con Bibi, y cómo la abraza y cómo Él nos ha compartido, ¿no?, en los momentos en los que está dirigiéndonos en las canciones, cómo puede ver el amor de Dios a través de esa relación que Él tiene, papá e hijo. Y las veces en las que yo te he compartido experiencias con mi familia, yo soy como que el balance. Ellos dos son las cosas como bonitas y agradables, y yo vengo con la contraparte a decir las cosas que no son bonitas y agradables. Y así es que te voy a platicar una vez más una experiencia no bonita y agradable, pero que tiene que ver con el tema, porque van a ser 3 semanas, mis papis y mis sobrinos venían de viaje y han llegado al aeropuerto. Y no sé si a ti te ha pasado que a veces programas en tu mente cómo va a ser cuando vas a ver a alguien que ya tienes tiempo sin verlo, y programas hasta cómo vas a sonreír, cómo los vas a abrazar, en fin. No necesariamente tiene que ser con gente que has dejado de ver. A veces al siguiente día ya tenemos la idea de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que comprar aquí, tengo que pagar acá. Y yo ya iba en camino al aeropuerto a recogerlos. Mi abuelita y mi tía, que ustedes conocen, iban en el otro carro. Y yo iba de lo más feliz, ya los quería ver, yo estaba pero contentísimo. Llego al aeropuerto y en mi cabecita yo tenía la idea de me voy a meter al estacionamiento para bajarnos con calma y tranquilos y buscarlos y no correr. Para mi sorpresa, voy entrando al aeropuerto, me llama mi mami y me dice, ya estamos afuera. Y me empieza a decir más cosas, etcétera, etcétera. Yo no entendí del todo bien lo que mi mamá me estaba diciendo, pero simplemente oír, ya no te estaciones, ya estamos todos afuera. Eso fue suficiente motivo para que yo empezara a transformarme, y no necesariamente en el hombre verde. Bueno, hubiera sido, ¿no? Hubiera sido algo fantástico, pero no, empecé a transformarme en un monstruo, no dije nada, pero eso fue suficiente para yo molestarme, y empecé a argumentar conmigo mismo y a decir, pero es que no, es que tenían que haberse quedado ahí en la sala. ¿Para qué se salieron? Ahora, ¿cómo los vamos a encontrar? Ahora, ¿cómo voy a estar dando vueltas y vueltas como loco? El punto es que yo, después de como 20, 25 minutos, vuelvo a hablar con mi mamá y le digo, ¿en qué parte están? Porque en la sección de abajo, si tú has ido al aeropuerto O'Hare, es en la parte de abajo donde tendrías que salir. Pero ahora sí que, como decía este personaje mexicano, no contaban con la astucia de mi familia, que como que nos gusta hacer las cosas al revés. Ellos estaban en la parte de arriba donde es para abordar. Y me dice mi mamá con una calma así santa, ¿no? Estamos arriba, mi amor, no te hemos visto. Híjoles, yo sentí. Ya ves cómo mi cabello no es para nada lacio ni bonito. Pues bueno, yo sentí que me lo jalaban así, pero 20,000 veces. No dije nada, volví a dar una vuelta más. Yo ya parecía el pueblo de Israel queriendo derrumbar las murallas de O'Hare, ¿sí? Con mi tía en el otro carro. Por fin llegamos, y me da pena decirlo, pero a veces creo que es necesario también hablar de estas cosas para que te des cuenta que como líderes o personas creyentes poco más maduras, también cometemos errores. Y tristemente, y aquí están mis padres que no me van a dejar mentir, mis sobrinos corrieron, y si tú los conoces son un amor, corrieron a abrazarme. ¿Sabes qué fue lo que hizo el tío grosero? A ninguno de los 3 dejé que me abrazara. A mi mamá no la saludé porque en mi cabeza ella tenía la culpa. A mi papá lo único que le hice fue darle una palmadita así. Y subí las cosas molesto, enojado.
Había agarrado las llaves yo del carro también de mi tía, no recuerdo ahorita por qué, pero las había agarrado. Mi tía se sube y yo alcanzo a oír a mi tía que le dice a mi mamá, preocupada para ya irse, ¿no? Le dice, oye, pero Abraham se quedó con las llaves. Y lo que yo hago es pasar, ella ya está sentada, agarro las llaves y se las aviento aquí, cerca de la cara. Se las aviento, me subo al carro y me regreso a tu casa con dos de mis sobrinos. Y en el camino le pregunto a una de ellas, ¿por qué fue que se subieron por arriba? Y la grande me contesta, porque estábamos muy cansados. Y me empieza a platicar, tuvimos que hacer una escala en la madrugada en Dallas, no pudimos casi dormir, no hemos desayunado. Y esta puerta representa esos momentos que como creyentes haces cosas que no debías de hacer. No tenían ninguno de ellos la culpa. Pero sabes, me recuerdo ese sábado y fue horrible para mí regresar a casa y empezar a meditar. Y aún así en mi necedad, la última torpeza que hice fue regresar desde Ojeda hasta tu casa que está en Rockford, manejando a no menos de 90 millas por hora. ¿Sabes lo que eso podía implicar? Y no pude estar tranquilo. Llegaron y tuve que ir uno por uno y pedirles perdón. Y sabes lo difícil que fue verlos a los sobrinos y tenerlos que abrazar y decirles, ¿sabes qué? Perdóname porque no te dejé abrazar, porque fui un grosero. La de en medio, eso se lo digo en su cuarto, y la de en medio me dice, no te preocupes, te perdono. Y le dije, te amo. Y ella me abraza y me dice, yo también te amo mucho. Con el más chiquito, que fue el que más había hecho como alarde de haberme visto, lo abrazo y le digo, perdóname por favor por no haberte dejado abrazar. Solo agachó su cabeza y dejó que lo abrazara, y así sucesivamente tuve que pedirle perdón a mi tía, a mis padres. Y recuerdo haberle hablado a dos de mis mejores amigos ese sábado y haberles dicho, ¿sabes qué? A uno de ellos le dije, yo creo que se acabó, no vuelvo a compartir la palabra de Dios, porque no puede ser posible que me pare a compartir haciendo esto, tratando de esta manera a mi familia. No lo puedo hacer. Y recuerdo las palabras de los dos, sin ponerse de acuerdo, me dijeron lo siguiente, todos cometemos errores. Tus pecados, recuerda Abraham, no determinan tu identidad. Y eso fue como sacar la basura, porque me sentía en el muladar. Acompáñame a Primera de Juan. Primera de Juan está casi al final de tu Biblia. Sería la página 1785. 1785. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Te acuerdas el título? Entre oscuridad, mentiras, pérdidas y desperdicio. Aquí está esta primera parte, entre oscuridad y mentiras. Y a veces tú y yo hemos estado en una jornada o estamos en esta jornada en oscuridad. Hoy estamos mintiendo. Yo he hablado y me oías en el videoclip decirlo. Mentimos tan fácilmente que a veces ni nos damos cuenta cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y nuestra respuesta automática es, bien. Pero la pregunta es, ¿en realidad estás bien? Porque si no, ya mentimos. Ya mentimos. Y es como estar en oscuridad. Lo vimos, el verso 5 dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es, ¿qué dice? Dios es luz. Y quiero, en esta puerta del basurero, del muladar, quiero que si te encuentras en un momento de oscuridad por el pecado, en un momento en donde estás pecando, yo no sé en qué estás pecando o cómo estás pecando, pero Dios y tú sí lo saben. Y te estás mintiendo probablemente y le estás mintiendo a los demás que todo está bien. Quiero decirte lo siguiente, Dios es tu luz. Por eso hasta arriba dice mi luz, porque en esta puerta necesito recordar que Dios sigue siendo mi luz. Pero para que su luz sea efectiva, ¿qué tengo que hacer? Verso 9. Si confesamos nuestros ¿qué? Nuestros pecados, Dios, que es, ¿qué dice? Fiel y justo, nos los ¿qué? Perdonará y nos limpiará de toda maldad. El pecado te ensucia, el pecado es como este muladar, como este basurero, como este montón de desperdicio o suciedad, y te contamina, te ensucia. Y quizás has estado o estás, como yo he estado muchas veces, sumergido en ese muladar. Y por eso se ve oscuro tu panorama, porque estás tan sumergido en el pecado. Pero aquí hay esperanza. Dios quiere ser tu luz. ¿Qué nos invita el verso 9? Fíjate, lo único que nos pide hacer es confesar nuestros pecados. En otras palabras, es llamar las cosas como Dios las llama. Déjame darte un ejemplo. La sociedad dice, hay mentiras piadosas, mentiras chiquitas, mentiras blancas, mentiras pequeñas, mentiras inocentes. Y de hecho he escuchado hasta esto, mentiras necesarias. Ándales. Pero la Biblia, ¿cómo le llama? Mentira. Entonces, ¿qué es confesar? No decir, bueno, Señor, tú sabías que pues tenía que decir esta mentirita piadosa, o blanca, o chiquita, o necesaria, Señor, porque ¿cómo le iba a romper el corazón? No, tengo que venir y decir, Señor, mentí. O en mi caso, lo que te platiqué ahorita, yo podría haber dicho que eso, la sociedad cómo se ha encargado de ayudarnos a dar excusas. Podría yo haber dicho con este caso que te platiqué acerca de la manera tan fea en la que traté a mi familia, podría haber dicho, es que ellos me provocaron. Es que ellos no fueron específicos en haberme dicho, mira, vamos a estar haciendo algo que ninguna otra familia normal hace, sino te vamos a esperar en la parte donde es para abordar. Ya ves que a nosotros nos gusta. Yo podría haber dicho, por eso es que me enojé. Se lo merecen. Pero la Biblia habla de que no, lo llama ira, contiendas.
disensiones. En otras palabras, dices disensiones, mira, ¿quién sabe qué te estará diciendo? Enojos, molestias, insultos. De hecho, Jesús dijo lo siguiente: de toda palabra ociosa. Otra vez dices, ¿qué es eso, ociosa? ¿Es la hija de un oso y una osa? No. De toda palabra tonta o torpe. Así es que cada vez que, y aquí, mira, ahora vieras cuando veo partidos de fútbol, estoy así porque yo soy muy dado a, ¡qué tonto, qué bruto! Y a veces oigo al Espíritu Santo recordarme, de toda palabra, digo, y más cuando tengo público como mis sobrinos, digo, después que los vaya a oír decir, es que qué bruto, ¿cómo le voy a decir? Mi amor, no digas, me van a decir, yo te oí decirle al que falló el gol, tío. Y entonces ahora he tratado, a veces en mi muladar, de salir y decir, Señor, ayúdame, y mejor en vez de decir, qué bruto, qué estúpido, ay, qué bárbaro, ¿cómo no la metiste? Cuesta, porque estoy acostumbrado a hacerlo, pero me encanta, hay esperanza. En medio de mi oscuridad hay esperanza. Si confieso mi pecado, Dios, que es fiel y justo, promete perdonarme y limpiarme de toda maldad. Acompáñame a Lucas capítulo 14, versos 34 y 35. Lucas capítulo 14, versos 34 y 35, sería la página 1508. Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Porque en medio de esta puerta del basurero, en medio de este montón de suciedad, de desperdicio, muchas veces yo me he encontrado en donde en el pecado, al estar pecando, empiezo a tener esta sensación de pérdida de propósito, pérdida de identidad. Y los que me conocen muy bien saben que he batallado con eso y que todavía sigo batallando con eso a veces, de decir, es que yo creo que es el último domingo que yo comparto. Y se lo puedes preguntar, aquí está el hermano Roy, se lo puedes preguntar a Martín. Ha habido domingos al terminar donde les digo, ¿sabes qué? Fue mi peor predicación, pobre gente, ahora sí que Dios los ilumine porque estuve fatal. Y a veces me siento como esta sal de la que va a hablar Jesús. Lucas capítulo 14, verso 34 dice así: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, mira la pregunta tan interesante que hace Jesús: ¿cómo recuperará el sabor? Y eso hace el pecado, que tú y yo perdamos nuestra identidad, nuestro propósito. Es buena, dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, en otras palabras, inservible. Verso 35, mira lo que dice: no sirve ni para la tierra ni para el abono. Esta palabra abono es traducida también como desperdicio. Y concluye con esto, dice, hay que tirarla fuera. Eso es como te hace sentir el pecado, que ya no sirves para nada. Que lo mejor que puedes hacer es dejar a Cristo. ¿Alguna vez te has sentido así? Que lo mejor que puedes hacer es dejar de reunirte, dejar de abrir tu Biblia, dejar de orar, porque viene, como dice en Apocalipsis, el acusador. Y viene y te dice, ¿en serio? ¿Todavía tienes el descaro de pararte ahí? ¿En serio? No, eso es de hipócritas. Si mira cómo le hablaste a tu esposa al venir a la reunión y estaban peleando, ¿en serio? Y vienes y quieres cantar, ¿que él es tu ancla? No juegues, mejor quédate en tu casa. Y nos sentimos así como esta sal de la que está describiendo aquí Jesús, que ha perdido su sabor. Ya no sirve ni siquiera, en Reina Valera dice, ni siquiera para el muladar. O sea, ni siquiera para abonar servía ya esta sal. ¿Y cuántas veces el enemigo
Tu carne y la sociedad te están diciendo eso. No sirves. No sirves. Mejor húndete cada día más. Mejor sigue haciendo lo que estás haciendo. Vuelve, déjate de hipocresías. Nunca vas a cambiar. Así eres. Me encanta que solamente en Cristo encuentro mi propósito, aún en medio de esta puerta. Porque Jesús, mira su pregunta, la que hace: ¿cómo recuperará? Jesús está interesado en que tú y yo recuperemos nuestro sabor, nuestra identidad, nuestro propósito, pero en Él, no fuera de Él. Y a veces en esta puerta, a la hora de sacar la basura, no sé tú, pero yo me he encontrado quedándome ya ahí. El objetivo de esta puerta no era de que habitaran ahí. El objetivo era sacar lo que no sirve, como lo hacemos tú y yo. Sacamos la basura porque no sirve. Pero a veces me he encontrado en esa puerta tirando la basura y quedándome ahí, a ver basura, a oler basura, a escuchar basura. Y te pregunto lo siguiente, no me contestes. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿Dónde estamos teniendo nuestras conversaciones? ¿Te imaginas? Lo decía al principio, tratar de tener una conversación romántica en el basurero, o tener una negociación en este lugar de suciedad. ¿Dónde estás teniendo tus conversaciones como familia, como matrimonio? ¿Dónde estamos teniendo nuestras conversaciones? ¿Alrededor de dónde? ¿Del basurero? Eso es nada más para ir y sacar la basura. Ir y reconocer, como decía el verso anterior de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, confesar, eso es ir y tirar mi basura. Voy y digo: Señor, esto hice, perdóname, pero me regreso otra vez, no me quedo ahí en la basura. Acompáñame ahí, Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Y vamos a ver que entre oscuridad, mentiras, pérdidas y desperdicio, Dios es tu luz, Dios es tu propósito, y finalmente Dios es mi Padre. Dios no deja de ser tu Padre. Aún en esta puerta del muladar o del basurero, aún en medio del desperdicio, aún en medio de tu pecado, Dios sigue siendo tu Padre, y necesitas recordar eso. Esta es la famosísima parábola del hijo pródigo. Dice así, verso 11: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Y me detengo aquí tantito para decirte lo siguiente: este hijo menor no tenía 10, 12, 14 años. Era un joven entre sus 20 y 30. Y lo que le está diciendo al papá al pedirle su herencia, en otras palabras, es: yo ya te quiero muerto, o yo ya te veo muerto. Tú para mí ya estás muerto. Lo que me interesa es mi herencia. No me interesas tú, me importa nada más los bienes económicos. Y mira lo que hace el padre. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Hay 2 hermanos. Verso 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía. Y algo que me pregunto es: ¿qué podía tener un hijo? Que vas a ver más adelante que ni siquiera trabajaba. ¿Qué podría haberse llevado? Digo, hoy en la actualidad a lo mejor hubiera dicho: pues me voy con mi iPhone y mi iPad y mi tableta. Es todo lo que necesito. Ajá, ok, órale, vete.
Se fue con todo lo que tenía. Y se fue, dice, a un país lejano. Termina el verso 13 diciendo lo siguiente: allí vivió ¿cómo? Desenfrenadamente y derrochó su herencia. Esta palabra derrochó es otra vez desperdicio. Vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Cuántas veces como creyentes estamos haciendo lo mismo que este hijo? Diciéndole a Dios: ¿sabes qué? Pues ya me voy con todo lo mío. Porque es mi vida, son mis planes, es mi juventud o es mi matrimonio, son mis hijos. Y vivimos desenfrenadamente y estamos derrochando la herencia que Dios nos ha dado. Vida eterna, tiempo, salud, trabajo, familia, y podríamos seguir aquí la lista. Y le estamos desperdiciando. En cosas buenas, podríamos llamarlo, pero no cosas que valen la pena. Y te vuelvo a preguntar esto que yo he insistido mucho en este tema con los papás. ¿Qué estás dejándole a tus hijos? ¿Una herencia? ¿Algo que se puede acabar en un momento? ¿O estás dejándoles un legado? Algo que ninguna crisis les puede arrancar. Ningún ratero les puede quitar. ¿Qué estás fomentando en tus hijos? ¿Una herencia o un legado? Verso 14: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Eso es lo que sucede cada vez que tú y yo nos quedamos en esa puerta del muladar o del basurero. Empezamos a ¿qué dice? A gastarlo todo. Y empezamos a pasar necesidad. Cada vez, déjame ponerlo de una manera más concreta, cada vez que yo dejo de pasar tiempo en la palabra, cada vez que yo dejo de mi tiempo de oración, empiezo a pasar necesidad. Así de fácil. Verso 15: así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar ¿qué? Cerdos. Y para el judío, un cerdo era un animal inmundo, un animal horrible al que no podía ni siquiera, ahora sí como decimos, ver ni en pintura. Y el pecado te lleva a ese punto a donde tú habías dicho: nunca, jamás yo voy a decir, hacer así. Yo te podría seguir platicando más experiencias que he hecho cuando me he creído fuerte en mis fuerzas, cuando he hecho a un lado la palabra, cuando he hecho a un lado mi tiempo de oración, cuando no he sido sincero con Dios y conmigo mismo. He llegado a este punto en donde no, yo nunca, cerdos, olvídate, ¿no? Pues mira lo que pasó. No solamente le dijeron: vas a cuidar cerdos. Verso 16: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Mira hasta dónde te lleva el pecado. No te sacia. Dice que tenía todavía hambre. Quería llenarse el estómago y nadie le daba nada. El pecado es, para mí, de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, espero y nadie se dedique a eso de mercadotecnia, pero es el papá de la mercadotecnia, el pecado. Porque te vende algo horrible, chafa, feo, a un precio carísimo. El pecado te lo pinta como que, wow, esto es lo que necesitaba, ¿no? Y ahí ves gente, ¿no? Aquí no le hago daño a nadie. Es un ratito de ver, no estoy tocando, no estoy teniendo relaciones sexuales. Sí, pero es pornografía. Pero es un ratito nada más.
¿Qué tiene eso de malo? Y sustancias, ¿no? Como en el estado de Colorado, donde me platicaba esta amiga que, puedes creerme que ya ahora se ingeniaron que hasta en estas gomitas, en los dulcecitos, ya hay gummies de marihuana. Y puedes decir, ay, mira qué tierno, te regalo tu frasquito de gomitas de marihuana para que... Y me platicaba esta amiga que lo venden de la manera en como, para que te relajes del estrés y de toda la tensión. Qué fantástico, ¿no? Entonces, llegas a este punto donde el pecado te lo pinta tan bonito, pero no te trae esta realidad de que no te sacia y que estás solo. Verso 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Yo no sé cuál está siendo tu jornada. Yo no sé con qué pecado estás batallando en tu vida, pero déjame decirte, Dios sí lo sabe. Y a lo mejor estás en oscuridad, a lo mejor estás mintiendo, a lo mejor has perdido tu sabor como esa sal, o a lo mejor estás como este hijo, derrochando, malgastando, viviendo en una condición en donde Él está, en donde viven los cerdos, es un muladar. Eso es peor que el basurero. Y este joven que tenía una posición, que tenía una familia, está viviendo entre cerdos. Ahora te pregunto, ¿el padre lo envió ahí? El padre le pidió, por favor, necesito que tú te vayas y desperdicies todo y termines queriendo comer la comida de los cerdos. ¿Tú sabes lo que es eso? Digo, déjame confesarte una tontería que llegué a hacer en algún momento. Entramos a esta tienda, era de animalitos, y yo no sabía, ese es mi consuelo, yo no lo sabía, pero lo vi tan bonito, tan agradable. Eran como de estas M&M's y agarré como 3, recuerdo, a lo mejor fue un poquito más. Las comí para después mi primo, que era el que ya vivía más acá, me dijo, ¿no leíste que decía que era comida para perros? Y yo me quedé así de, con razón estos M&M's sabían un poquito diferentes, como que ya pasaditos. ¿Pero a qué voy? Lo probé, para mi consuelo, no sabía tan mal, pero ¿te imaginas desear querer comer la comida de un cerdo? Yo no sé si tú has visto alguna vez donde viven o conviven y comen sobre todo los cerdos. Yo tuve la oportunidad mi tía llegó a vivir en esta parte de Cuernavaca llamada Cuautla, Morelos, y ellos llegaron a tener una cerda llamada la Pecas, ya te imaginarás, un animal enorme, y yo recuerdo que ese lugar era horroroso, feo, y como dice mi papá, y eso que diariamente tenían el cuidado de mantener eso, entre comillas, limpio. Y nunca, créeme, yo vi cuando le tiraban las cubetas a esta marrana, nunca recuerdo haber dicho, ¿cómo se me antoja un taquito de eso? No, ¿te imaginas cómo estaba este joven para llegar a ese punto de decir, desearía comer esa comida del cerdo? Pero eso es lo que te lleva el pecado. A un punto donde pierdes tu dignidad
y te rebaja y te humilla y te hace perderlo todo. Lo malgastó. Y quizás tú te sientes así o estás así, malgastándolo todo, desperdiciándolo todo lo que Dios te ha dado. Gracias a Dios por esta puerta del muladar, porque podemos regresar como lo va a hacer este joven. Dice el verso 17, por fin recapacitó y se dijo. Y esta puerta me habla así ciertamente de un lugar en donde Dios me invita a venir y reconocer mi pecado y reconocer mis fallas delante de Dios y delante de los demás. Pero también me habla esta puerta del muladar y del basurero, de este lugar en donde Dios me invita a recapacitar y darme cuenta y decir, ¿sabes qué? La manera en la que estoy viviendo, la manera en la que estoy actuando, no es la manera que Dios le agrada. Tengo que poner un alto. Y él dice, recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Déjame darte otro dato interesante al respecto. Los jornaleros no eran gente que estaba contratada. Era gente que, como nuestra gente aquí en este país de los Estados Unidos de Norteamérica, muchas veces está en una esquina esperando que llegue alguien y le dé trabajo. Pero no le dan una carta que diga, estos van a ser el contrato, estos van a ser los beneficios, sus días de vacaciones. No. Simplemente llega esta persona y dice, tú, se suben, quiero que me arreglen mi jardín. Y les paga, si bien les va, y si no, pues ya no les pagó. Estos jornaleros eran contratados de esa misma manera. Y lo que me llama la atención es que este joven recuerda y dice, ellos tienen comida de sobra. ¿Te imaginas el empleado ya fijo cómo le iba? Si el jornalero tiene comida de sobra. Verso 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. De eso me habla esta puerta del muladar, del basurero. Tengo que llegar a ese punto y Dios me deja como a este hijo pródigo. Llegar a ese punto en donde me tengo que ensuciar tan profundamente que tengo que reconocer esto. Ya no merezco. Y mucho del cristianismo está tan enfermo con merezco y merezco y merezco. Y por eso ves gente diciendo, y tú reclama, y tú declara, y tú declara. Y digo, ¿en serio? Aquí yo veo otra postura, ya no merezco. Y Dios te tiene que dejar llegar a ese punto a veces en tu vida, en tu jornada con Él, donde toques, pero fondo. Donde te veas rodeado de cerdos, donde estés deseando de lo peor. Para llegar como este joven y decir, ya no merezco. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Dice, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, ni siquiera un empleado, jornalero. Gracias a Dios por esa puerta. Porque podemos, verso 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Bendito Dios por esa puerta del muladar, porque puedo llegar y hundirme y estar atascado. No lo busques, pero te lo leo. Está en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 8, hoy lo siguiente. Esta es Ana. Y esto es lo que dice en su oración: levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlo en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Eso es lo que hace mi Dios. Eso es lo que hace mi Cristo con personas como yo. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso no me dio vergüenza decirlo. Por eso pude decirlo libremente, porque este es mi Dios.
el que me ha sacado una y otra vez de ese muladar, de ese lugar de suciedad, de ese lugar que me he visto como este joven en medio de cerdos, y de ahí otra vez Dios me ha levantado y Dios me ha sacado. Bendito Dios por esta puerta de este muladar, de esta suciedad. Verso 20 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. El que hoy te está diciendo en esta mañana: vuelve, no te quedes en el basurero. Y si estás ahí, entonces pídele que te levante. Pídele ayuda. A lo mejor muchas veces, porque me ha pasado, no podemos volver, no porque no querramos. Estamos tan hundidos en nuestro pecado, necesitamos que Él nos levante. Y si esa es tu situación, entonces pídele a Dios, porque Él va a ir y te va a abrazar y te va a besar. Verso 21, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Verso 22, pero el padre ordenó a sus siervos, no a sus jornaleros, a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ese es mi Dios, el que en medio de la suciedad y de la porquería, Él te quiere levantar una vez más o recordarte: no te he abandonado, te sigo amando. 5 pasos para terminar. Podemos ponerlos en pantalla, por favor, si quieres tomar tus notas, porque ¿qué hago? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo poner en práctica esto entre semana? ¿Cómo puedo salir de esta puerta del muladar, del basurero? No quedarme ya ahí. 5 cosas. Número 1, confesar tus pecados. La cita es Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 para la primera, que es confesar mis pecados. Eso es lo primerito que tengo que hacer. Si ya me estoy dando cuenta a través de la palabra que estoy en pecado, que ya el pecado me tiene sobrepasado, que no puedo y no puedo y no puedo, lo primero, confiesa tu pecado. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado, mira lo que dice, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Hay perdón de Dios disponible para ti, para mí, aún entre oscuridad, mentiras, pérdidas y desperdicio. Segundo paso, caminar con alguien en esta jornada. No camines solo. Yo te hablé acerca de que les llamé ese sábado a 2 de mis mejores amigos, no a uno, a 2 de mis mejores amigos, y les dije: por favor, ayúdame, ora por mí. No camines solo. Si estás en esta puerta del basurero, si estás en esta puerta del muladar y estás batallando con tu pecado, no camines solo. Quizás me vas a decir: pero es que no tengo a nadie. Ok, si te sirve, aquí estoy yo. Y puedo hablar por mi pastor. Mi pastor también puede estar disponible. Rodrigo también puede estar disponible. Si necesitas oración al final de la reunión, puedes acercarte con alguno de nosotros. Estamos en la mejor disposición. No queremos que camines solo esta jornada. Dice Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 12. Más vale 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Pero esta es la parte que me encanta. Si cae, el uno levanta al otro. Por eso necesitas a alguien en esta jornada, en esta puerta. Porque dice: ay del que cae y no tiene quien lo levanta. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Dice: uno solo puede ser vencido. Y quizás eso te está pasando. Estás cayendo y cayendo en pecado. Pero dice: pero 2
pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Necesitas de alguien que esté ahí recordándote, como a mí estos 2 amigos me recordaron. Tu pecado, tus errores, Abraham, no definen tu identidad, no lo olvides. Paso número 3. Memoriza las promesas de Dios. Memoriza las promesas de Dios. Una preciosa promesa que puedes memorizar, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y es esta: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En esta puerta del valle, del muladar o del basurero, necesitas más que nunca de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque te lo dije, el enemigo va a venir a decirte: tú no eres hijo de Dios, tú nunca vas a cambiar. Y necesito memorizar estas promesas de la obra es de Dios. La obra es de Dios. Si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Siguiente paso: reunirme con mis hermanos en Cristo. Es vital. Sí, ten a alguien que camine contigo más en lo personal, pero también es importante que te reúnas. Necesitas del resto del cuerpo de Cristo, necesitas de tus hermanos. Dice Hebreos capítulo 10 versos del 22 al 25: acerquémonos pues, ¿a quién? A Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y el día, mis hermanos, cada vez se acerca más. El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no dejes de congregarte, no dejes de reunirte. Último paso: mantente orando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 17 y 18 dice: orad sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mantente orando, mantente orando. Dices: ¿cómo voy a darle gracias a Dios de que estoy aún en medio de esta situación, que estoy en pecado? No es que le vas a decir: Dios, gracias porque me has permitido pecar en gran manera. No. Lo que le vas a dar gracias es que en medio de esa situación, en medio de esta puerta del basurero, del muladar, Dios te quiere levantar una vez más. Así es que tienes 5 pasos para seguir avanzando, para no quedarnos estancados allí en el muladar, en el basurero. Déjame leerte por último una vez más. Primera de Samuel capítulo 2. Dice así: levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Dios quiere levantarte una vez más. Esta puerta es para recordarte eso, que Dios es tu luz, que Dios es tu propósito y que Dios es tu Padre, y quiere levantarte una vez más. Quiere levantarte una vez más. Habla acerca aquí de sentarlos en medio de príncipes y darles un trono. Pablo, la carta a los Efesios, habla de que tú y yo ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mejor que con príncipes, mejor que con reyes, con Él. Así es que si tú estás en el basurero en esta mañana, recuerda que Dios te está levantando y te quiere levantar. Confiesa tus pecados. Creo que es un buen momento para hacerlo.
parece si nos tomamos un minuto para orar y ponernos a cuentas con Dios? Arreglar esto con Dios. Oremos. Señor, gracias por esta puerta del basurero y del muladar. Gracias porque así estábamos, Señor, antes de que tú llegaras a nuestras vidas, en un basurero. Y tú nos sacaste y nos has hecho sentar juntamente contigo. Y nos has hecho sentarnos a tu mesa. Hace rato tomamos la cena y eso nos recuerda otra vez ese lugar que nos has dado, esa posición, este privilegio. Gracias, Dios. Queremos pedirte, Señor, también que nos perdones porque hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos estado viviendo en oscuridad. Hemos estado mintiendo. Hemos estado perdiendo el propósito y hemos estado desperdiciando muchas bendiciones que tú nos das, Señor. Pero hoy queremos venir a confesarlo y decirte, Señor, perdónanos. Gracias porque tu palabra nos promete que si confesamos nuestros pecados como lo hicimos ahorita, tú que eres fiel y justo, nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Gracias por tu perdón. Gracias por tu limpieza. Ayúdanos, Señor, a avanzar. A simplemente cada vez que pequemos, venir a esta puerta, recordar que es para sacar la basura, no para vivir ahí. Es simplemente venir, confesar nuestros pecados y volver a ti y seguir en nuestra jornada contigo, Señor. Yo te pido que sigas, Señor, fortaleciendo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Síguenos, Señor, ayudando a venir a esta puerta las veces que sean necesarias. Pero ayúdanos a no quedarnos ahí, sino a seguir avanzando en la carrera que tenemos delante, poniendo nuestros ojos en ti, Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por levantarnos, gracias por recordarnos que eres nuestra luz y gracias por alumbrarnos. Gracias, Señor, por darnos propósito, aunque a veces nos hemos sentido que hemos perdido el sazón como esa sal. Y gracias por ser nuestro Padre, aunque nos hemos ido y hemos desperdiciado todo. Gracias por nunca cerrar esa puerta. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.